Buen día. Les agradecemos la oportunidad para poder presentar este trabajo en el octavo Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Nuestra investigación se denomina Primeras afectaciones y acciones ante la pandemia de América Latina, el caso de la LADI. Mi nombre es Víctor Alejandro Sánchez García y participan conmigo el de Osorio Morachel y Montserrat Cuellar Espino. Nosotros somos de la Universidad del Valle de Puebla. Este trabajo es un producto del programa de Semilleros de Investigación y Seminario de Investigación, ambos de la Universidad del Valle de Puebla. El objetivo de este trabajo es analizar las acciones y acuerdos de la LADI y sus países miembros mediante la investigación mixta, para poder comprender los primeros efectos de la pandemia del COVID-19 en el comercio de dicha región. Para ello, se determinó el contexto tanto económico y de comercio de las economías de la LADI. Se identificó de manera preliminar las afectaciones de la pandemia en la LADI y por último se caracterizó las acciones y acuerdos de la LADI derivados o en respuesta a la pandemia. La Asociación Latinoamericana de Integración, la LADI, se creó el 12 de agosto de 1980 con la suscripción del Tratado de Montevideo. Actualmente consta de 13 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Cuba y Panamá. Para el 2018, la ley representaba el 13% tanto de exportaciones como de importaciones a nivel global. Para exponer los resultados de este trabajo, se dividió en tres grandes apartados de información presentada. En primer lugar, se describirán las afectaciones preliminares que ha provocado la pandemia del COVID-19. En segundo lugar, se abordará el ambiente macroeconómico de las economías de la LADI, en el cual arribó la pandemia. Y por último, se anunciarán las acciones por parte de la asociación y los países miembros para hacer frente a las afectaciones económicas provocadas por el COVID-19. Durante el primer trimestre del 2020, se comenzaron a presentar algunas afectaciones de la pandemia del COVID-19. En el 2019, la región de los miembros de la LADI comenzó a mostrar un estancamiento en su PIB, siendo este apenas del 0.98%. Al considerar las economías que conforman la LADI, el efecto negativo estimado promedio por la zona es de 5.79% para el 2020. La región de la LADI ha presentado una relativa estabilidad en el control de sus precios durante el 2017 a 2019. En este último año, se mostró un incremento en el promedio inflacionario de la LADI con una tasa del 7.6%. El arribo de la enfermedad en las economías de la región, bajo este panorama macroeconómico, implica una pérdida del empleo de manera generalizada. Esta situación de vulnerabilidad del empleo a nivel regional puede verse aumentada debido al arribo y manifestaciones económicas de las consecuencias de la pandemia. ¿Se han comportado los flujos comerciales en el interior de la asociación? A inicios de la primera década de este siglo, hubo un crecimiento constante tanto de exportaciones como de importaciones intraasociación. Este comportamiento se vio interrumpido en el 2009, por lo que coincide con la crisis mundial de esos años. Para el 2010 y 2012 se recuperaron los niveles que se tenían en 2008. No obstante, durante el 2013 y 14, el comercio se estancó. Finalmente, en 2019, poco antes del arribo de la pandemia, la LADI se encontraba en una fase de depresión del comercio, lo cual puede significar una agudización de la crisis y o una falta de capacidad de recuperación por unas estructuras productivas debilitadas de años. ¿Cómo está compuesto el comercio entre los países de la asociación? De manera general, las economías participan en el comercio intra-LADI, de acuerdo con su tamaño relativo en la región de América Latina. No obstante, hay algunos aspectos a destacar. Primero, en cuanto a importaciones, las compras de Brasil de los demás integrantes del LADI representan un tercio del total de las importaciones del LADI. Segundo, países como Brasil, Argentina, México y Chile son los principales mercados para las exportaciones del total de los países de la LADI. Y tercero, en cuanto a exportaciones, los principales países son Argentina, Brasil, México y Chile, lo cual es relativamente coherente con el punto anterior. En cuanto a las exportaciones intra-LADI, durante el primer trimestre del 2020 se observa una disminución del comercio. Su ritmo de crecimiento comenzó a verse mermado dada la pandemia. En su mayoría, y el promedio de las exportaciones se ha caracterizado por el inestables y presentar una incertidumbre por la recuperación actual que se ejerce en la economía mundial debido a la situación sanitaria. ¿Cuáles fueron las acciones ante la pandemia del COVID-19 en la región de LADI? La llegada de la pandemia en Latinoamérica ha provocado una serie de respuestas en la zona para paliar las consecuencias del confinamiento y la ralentización de la actividad económica.
Este tipo de acciones se pueden agrupar en, por un lado, las acciones que realiza la LADI como organización y, por otro lado, las acciones que cada país ha emprendido. El SICOEX es un sistema de información de comercio exterior. Brinda información sobre aranceles, preferencias negociadas, normas reguladoras de comercio exterior y estadísticas regionales. El Centro Virtual de Formación de la LADI ha brindado cursos y talleres sobre el comercio exterior durante la pandemia. La certificación de origen digital de la LADI se ha generado medidas de contingencia en materia de certificados. En los acuerdos, en la página web de la LADI se puede encontrar información con respecto a los acuerdos y protocolos escritos por los países miembros. La Expo LADI 2020 se celebrará en este mes de octubre, en Guayaquil, Ecuador. Pese a las condiciones que se viven actualmente, por primera vez, esta se realizará de forma virtual. El Observatorio América Latina Asia-Pacífico actúa como un espacio virtual donde se brinda la relación económica comercial entre 37 economías. Los primeros contagios por COVID-19 en la región se presentaron a finales de febrero y en menos de un mes, todos los países miembros ya habían registrado sus primeros casos. A los números de contagios en la región destacan Brasil con 2.75 millones, México con 443.000 y Chile con 361.000 personas para el 3 de agosto del 2020. De manera general, los gobiernos de los países de la LADI se concentraron en 4 acciones ante la pandemia. En primer lugar, se tomaron medidas para garantizar la liquidez del sistema bancario y facilidades para la obtención de crédito o disminución de las tasas de interés, por ejemplo, Bolivia, Chile, Ecuador, México, Paraguay y Uruguay. En segundo lugar, algunos países se dieron la tarea de realizar transferencias directas de recursos a los agentes económicos, tanto consumidores como empresas. En algunos casos, estas transferencias se realizaron a grupos focales. En este punto destacan Argentina, Bolivia, Colombia, México y Perú. En tercer lugar, relacionado con las transferencias, los gobiernos extendieron los subsidios que ya tenían a ciertos servicios públicos. Por ejemplo, se pueden mencionar Colombia, México, Panamá, Perú y Uruguay. Y por último, en algunos casos, se realizaron programas especiales para sectores o industrias específicas. Al respecto, se pueden mencionar países como Argentina, Chile, Cuba, Paraguay, Perú y Uruguay. Por último, y para concluir, en suma, el contexto que prevalecía en la región de Aladi al momento de iniciar la pandemia era adverso en cuanto al crecimiento, flujos comerciales, empleo e inflación. Aunque no se dispone de suficiente información, las proyecciones y datos preliminares para el primer trimestre del 2020 indican que la actividad económica y de comercio internacional entre los miembros de la LADI caerá aún más. Esto provocará una fuerte presión hacia los trabajadores y productores relacionados con bienes de exportación. Y por último, las acciones ante la pandemia deben tener un componente de correspondencia entre los países de la región, es decir, la búsqueda de coordinación para poder elaborar políticas regionales que puedan ayudar a retomar el crecimiento y auge del comercio entre América Latina. Muchas gracias.